Bienvenidos, bienvenidos a todos. Gracias otra vez por acompañarme un viernes más, aquí donde estamos enseñando desde Alajuela. Ahora sí ya me veo. Bienvenidos a todos. Gracias de verdad por estar acá. Hoy tenemos un tema al cual he llamado La serpiente tiene la culpa. Espero que todos salgamos bendecidos en esta noche y que el Señor traiga a cada uno de nosotros reflexión, meditación, sabiduría, especialmente sabiduría de la que viene de Él. Les recuerdo que todos los viernes a los que nos están viendo allí en Facebook, y compártale a los que conozca, a los que quieran participar de estas enseñanzas viernes, compártale el link tanto de Zoom, si así quisieran estar aquí en la sala, el link de YouTube, ¿verdad? Para que puedan llevar la enseñanza más tarde. Así que, mis hermanos, hoy tenemos una vez más una enseñanza de un viernes y vamos a orar. Gracias a Dios, le vamos a pedir al Señor que nos bendiga, a todos los que se están incorporando, a los que me están escuchando en YouTube. Nosotros tenemos una sala a la cual ingresamos en Zoom, nada más me puede pedir el link al 8302-6221 y yo se lo mando. Presentamos esta enseñanza durante la primera parte a través de YouTube en vivo. Después cerramos lo que es la transmisión en vivo y nos quedamos un rato más en la sala solo conversando alrededor del tema, porque eso es lo que dábamos como clase viernes a viernes, de 2 horas, de 7 a 9, pero ahora estamos dando una enseñanza hacia el público, hacia afuera, para ir poquito a poco, ir compartiendo con más hermanos lo que el Señor nos bendice y lo que el Señor nos ha enseñado. La serpiente tiene la culpa, ese es el mensaje de hoy. Vamos a darle gracias a Dios y le vamos a pedir que nos bendiga. Ahí en su casa, donde está, en su trabajo, si es que está en su trabajo, si va en el autobús o si está solamente en algún lado esperando, ahí medite, reflexione y oremos. Padre, en el nombre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos alrededor de tu palabra, de tu sabiduría, de tu bendición. Te damos gracias, Señor bueno, porque realmente, si no hubiera sido, Señor, por la palabra que nos dejaste y por el Espíritu Santo, nosotros estaríamos perdidos, Señor, en la oscuridad y en las tinieblas. Te ruego, Señor, que nos ayudes a poder discernir, a poder comprender cada parte del mensaje, Señor, cada porción de los textos, y no solo escucharlos, Señor, sino hacerlos parte de nuestra vida, Señor, parte de nuestra vida práctica. Bendícenos, Señor, a través de esta noche, como siempre lo haces, y ayúdanos, Señor, a hacer un buen testimonio de lo que eres en nuestras vidas. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Así que el título me gustaría que lo tengan presente. Serpiente tiene la culpa. Bueno, yo creo que donde ustedes vieron la figura, la imagen de la serpiente, inmediatamente se concentraron o se evocaron al capítulo 3 del libro de Génesis, donde se da la caída del hombre. Pues sí, de ahí es donde yo tomo el título. Pero lógicamente que voy a ampliarlo un poco más para que podamos ver la raíz del verdadero problema que nosotros tuvimos como humanidad una vez que el hombre sucumbe, cae ante el engaño de la serpiente. Cuando estoy hablando del hombre, ya lo he dicho en otras oportunidades, estoy hablando del hombre como humanidad, hombre o mujer, no solo del hombre. En Génesis, en el capítulo 3, cuando empieza el relato de la caída del hombre, una de las cosas muy importantes, y me gustaría que presten atención a cada detalle de cada palabra, porque a veces cuando nosotros no le prestamos atención a los detalles, nos perdemos de las grandes enseñanzas, porque las enseñanzas de la palabra de Dios, toda palabra, toda figura nos habla a nosotros del mensaje que Dios quiere para nuestras vidas. El relato de la caída del hombre, cuando empezamos a estudiarlo, podemos observar algo muy importante. Cuando dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo.
Cuando algo es más, significa que los otros también lo son, solo que uno es más. Yo, cuando estudio desde lo que es el texto original, lo que habla de la astucia de la serpiente está hablando de la forma de comunicarse, está hablando de la forma de relacionarse, por lo cual está claro de que para Eva o para Adán no era algo extraño el conversar con la serpiente, el conversar con alguno de los animales. Había una relación con los animales. Eso me recuerda a mí la profecía que dice que un día el cordero y el león van a estar jugando con el niño, el león. ¿Por qué? Porque nos enseña a nosotros la armonía que había en el Edén, cómo se relacionaba el hombre con lo que Dios había creado, que es lo que justamente dice Pablo en la carta a los Romanos, que la misma creación está esperando a una por la restauración de todas las cosas. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros vemos que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, no pensemos que para Eva fue algo extraño el escuchar a la serpiente conversando con ella. Pero lo que la serpiente hizo, porque estaba figurando o representando al enemigo, al adversario, al que había caído de los cielos, porque en una oportunidad se había revelado allá, incluso se había traído la tercera parte de los ángeles. Lo que esta serpiente está haciendo es tratando de inducir a Eva a pecar contra Dios, o sea, tratando de engañarla a través de cómo hablar y lo que ella estaba percibiendo, o sea, a través de los sentidos. Entonces, el punto segundo es que la serpiente era astuta, eso no lo olvidemos, y que Eva dudó, porque la serpiente la hizo dudar. La puso a dudar cuando le dijo que no podía confiar en Dios, sino que la motivaba o la inducía a confiar en sus sentidos. Eso lo podemos leer en 2 de Corintios, capítulo 11, en el verso 3, cuando Pablo se lo dice a la iglesia de Corinto. Pero temo, dice Pablo, así como la serpiente engañó a la frase que Adán pecó, pero la mujer fue engañada, refiriéndose a Eva. Temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar. Subraye esta parte donde dice se dejen engañar. Préstele atención a cada palabra y a cada detalle, como lo dije. Se dejen engañar significa que para que la serpiente nos engañe, nosotros tenemos que dar la oportunidad de que nos engañe. Tenemos que abrirle el espacio, tenemos que abrir la puerta. No puede engañarnos si nosotros no abrimos esa puerta. Se dejen engañar. Lo que estamos mostrando es una decisión propia de permitir que a nuestra vida entre lo que no tiene que entrar. Así también ustedes dicen, se dejen engañar en sus pensamientos y se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. ¿Dónde engaña a la serpiente? En la forma de pensar. En la forma en la cual nosotros podemos agarrar la misma Biblia, agarrar los mismos textos y torcerlos. Torcerlos de manera voluntaria o involuntaria, por desconocimiento o por terquedad. Podría ser que nosotros vengamos y cambiemos un texto creyendo que lo que estamos haciendo es sincero y realmente lo que estamos haciendo es atentando contra la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía a nosotros, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo a toda verdad. Bueno, ahí es donde la serpiente, astucia, y recalco, astucia con astucia, no fue forzado, no fue, hay dos formas de ver algunos aspectos criminales. Ejemplo, el asalto. Hay una cosa que es el asalto y otra cosa que es el hurto. El hurto se da cuando una persona se lleva algo por descuido, descuidaron una maleta, se la llevaron, dejaron abierta la puerta de la casa, se metieron a robar, dejaron el carro con las llaves puestas y tal vez arrancado mientras entraban un momento a una pulpería. Eso es descuido, eso es hurto, o sea, no media violencia. Mientras que el asalto es algo que invade a la otra persona, se utilizan armas, se utilizan golpes, se utiliza intimidación.
Asalto y hurto son dos cosas diferentes. En este caso, si nosotros analizamos la astucia de la serpiente, ella no asaltó a la mujer, ella lo que fue a hurtar la mente de la mujer, eso es engañar, o sea, la agarró en un momento de descuido. Y repito, mencionando a la mujer, no nos concentremos en ella como sexo femenino, concentrémonos en el hombre y en la mujer, en ambos. Ambos habían recibido la instrucción del Señor de lo que tenían que hacer y de lo que no tenían que hacer. Bueno, dice que la serpiente puso ahí su astucia. ¿Por qué? Porque la mujer vio por dónde entró el problema, por dónde entró la tentación, por los ojos, lo que ella vio, lo que ella se permitió ver. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Una de las ventanas que permite mayor influencia pecaminosa a nuestras almas es el ojo. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué visitamos a través de nuestros ojos? Y lo segundo es el oído. El oído, que fue por donde la serpiente le habló a Eva para engañarla, y los ojos son los dos ventanas que permiten que seamos inducidos a pecar. Inducidos más no forzados, por favor, subrayo eso. Inducidos más no forzados. Dice que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Para después tomar del fruto, comió y le dio también a su marido. Aquí nosotros podemos ver cómo actúa Satanás. Satanás actúa induciendo a la persona a tratar de darle lo que la persona está deseando, lo que la persona le gustaría. Eso es desde el principio. Desde el principio, en el Edén lo ha hecho así, así lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo le ofreció alimento. ¿Para qué? Para tratar de ofrecerle una seguridad para su cuerpo, ofrecerle salud a su cuerpo. Y no está mal que nosotros querramos salud, no está mal que queramos seguridad, pero no de parte de Satanás, sino de parte de Dios. Que sea Dios el que nos traiga a nosotros la cobertura de seguridad, la cobertura de salud. Y eso fue lo que le ofreció Satanás a nuestro Señor Jesucristo también. Le ofreció alimento. Le ofreció seguridad, dice, o sea, tírate y van a mandar muchos ángeles para que tu pie no tropiece. O sea, seguridad. Pero aquí viene una parte al final cuando él está tentando al Señor que le ofrece prosperidad. Y eso es lo que hoy en día justamente Satanás está engañando a la mayoría de los creyentes. ¿Qué le ofreció? Le ofreció potestad y gloria. Le dijo, arrodíllate delante de mí, póstrate delante de mí y te daré todos los reinos. O sea, lo que le estaba diciendo, no tienes que ir a la cruz, no tienes que morir, no tienes que hacer absolutamente nada de eso, solo aceptar mi consejo, solo aceptar lo que te estoy ofreciendo de manera sencilla, déjate engañar, podríamos traducirlo. Y justamente eso fue lo que le pasó a Eva, más no a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesús lo que estaba haciendo era revertiendo lo que había sucedido en el Edén. En Génesis, en el capítulo 2, en el verso 15, el texto nos narra un poquito más de lo que estaba sucediendo en ese momento en el Edén. No olvidemos, por favor, el título, La serpiente tiene la culpa. No lo olvidemos porque esto es muy importante en el momento que desarrollemos y concluyamos esta enseñanza. Dice Génesis capítulo 2, verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, lo puso a trabajar al hombre. El hombre no tiene el trabajo como castigo, como consecuencia del pecado, no, el trabajo del hombre lo tenía que hacer desde el principio, solamente que su esfuerzo iba a ser bien recompensado, su esfuerzo no iba a ir más allá de su cansancio, de su desgaste, no como ahora, dice que el hombre va a tener que derramar sudor por el trabajo, como sucede ahora en la actualidad, sino que era una especie de trabajo, retribución de parte de Dios, donde el hombre trabajaba de una manera tranquila, de una manera sencilla, iba a obtener el beneficio de su trabajo. Le manda Dios al hombre, dice el verso 16 en Génesis 2, le manda Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mis hermanos, aquí hay un mal manejo de la decisión del hombre, y ahorita lo voy a explicar un poquito más, porque cuando el Señor le dice, de todo árbol del huerto puedes comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal,
no puedes tomar. Ahí lo que se enseña es que el hombre recibió un libre albedrío, una libertad de actuación, y realmente no, o sea, aquí está condicionada la actuación del hombre. ¿Por qué está condicionada? El hombre tenía un mandamiento y tenía que obedecerlo, y si no lo obedecía, tenía una consecuencia. El hombre tenía la voluntad, la fuerza de voluntad para obedecer a Dios. Pero cuando el hombre falla, pierde esa fuerza de voluntad y entonces queda atrapado en las garras del enemigo. La naturaleza del hombre cambia y en ese momento el hombre no puede decidir por el bien. Eso es libre albedrío. El libre albedrío significa libre caída. O sea, ya el hombre no tiene la capacidad de volverse para hacer lo correcto, sino solamente está en constante en hacer lo malo. Por eso cuando nuestro Señor Jesús está en el huerto y él dice, si es posible que pase de mí esta copa, y lo dice en 3 veces, lo está diciendo para que aprendamos cómo nosotros tenemos que volver al diseño original. El diseño original era que el hombre, aunque tenía la capacidad de escoger por el mal, naturaleza escoger por el mal. Entonces es regresar a hacer lo correcto cuando le decimos a Dios que se haga tu, como lo dijo nuestro Señor, y no la mía. Déjeme explicarlo de esta manera, a ver si puedo quedar un poco más claro. En el judaísmo, Etz, que es el árbol, que es lo que está mencionando ahí, que representa el conocimiento, a la hora de comer de sus frutos, representa el comienzo de la elección del bien y del mal. Por favor, voy a repetir esto. Lo que significa, lo que el verso está enseñando desde la óptica del judaísmo, desde la óptica de lo que es la Torá, desde la óptica que es de los rabinos, ahí fue el primer paso de la elección del bien y del mal, pero del bien y del mal a la vez. ¿Qué significa eso? Que cuando el hombre fue hecho, el bien y el mal estaban separados. O sea, el mal tenía una existencia nebulosa dentro del hombre, pero no en la acción. El hombre podía escoger por el mal, pero no tenía esa naturaleza, ese asidero, esa intención de pecar no nacía de él, no le era posible hacer eso, no era parte de él. ¿Y por qué tenemos que verlo de esta manera? Bueno, porque si bien es cierto que la elección existía, más no el libre albedrío, porque recuerde que el libre albedrío es la constancia del hombre a hacer lo malo. La elección, que es la fuerza de voluntad, es el poder de Dios para hacer lo correcto. Bueno, aunque el hombre tenía esa elección o tendencia antes de comer la fruta, o sea, antes de tomar del fruto, existía el mal solamente como una entidad separada de la psiquis del hombre. Repito, estoy hablando de la psiquis del hombre o mujer, hablando como la humanidad. O sea, no estaba en la naturaleza del hombre desear el mal, eso no estaba en el hombre. Así que, según cuando estudiamos desde lo que es la interpretación rabínica, el comer fue el despertar de lo que la naturaleza del hombre no tenía. Y así es como nació el pecado dentro del hombre. Esa fue la semilla que brotó, esa fue la semilla que en ese momento dio resultado. Se conoce como el hará yetzer, o sea, la inclinación a hacer el mal. En Génesis 5, cuando en Génesis capítulo 6, en el verso 5, cuando el Señor va a limpiar la tierra, menciona esto, y nosotros por eso tenemos que prestar atención a los detalles, a los pequeños detalles donde se está hablando de el hombre como naturaleza, de Dios en su carácter, en lo que es todos sus atributos, y en la humanidad como tal. Cuando hablo del hombre, hablo como, en este caso, como individuo, y hablo también como humanidad. En el libro de Génesis, capítulo 6, verso 5, Dios le dice a Noé lo siguiente, y escribe Moisés acerca de lo que Dios hizo o le dijo a Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que, préstele atención a esto, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solo al mal. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando de la Hara Yeizar. Está hablando de
el hombre y la nueva naturaleza y la intención de hacer lo incorrecto constantemente. El texto añade que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y lo dolió en su corazón, pero este arrepintió no significa que Dios se arrepiente, porque Dios no se arrepiente de lo que hizo, sino que a Dios le pesó, o sea, a Dios le dolió lo que el hombre había hecho, porque el hombre no fue creado para hacer lo incorrecto, el hombre fue creado para hacer lo correcto. Aunque estaba en su psiquis la capacidad o la posibilidad de que hiciera lo incorrecto, no era su naturaleza, no era su inclinación a hacer lo correcto. Lo incorrecto, perdón. No era su naturaleza de hacer lo incorrecto. En Génesis 3, en el verso 3, es donde se produce el primer pecado justamente en el hombre, y fue ese Hará Yeiser. Pero una vez que el hombre, llámese Eva o llámese Adán, una vez que el hombre decide, se inclina por hacer lo incorrecto, hay algo que se le añade a la naturaleza nueva del hombre, a la naturaleza ya de la inclinación de hacer lo incorrecto, a la Hará Yeiser. Cuando Eva dice que Dios dijo, ni lo toques, cuando Satanás le dice que si Dios le dijo que no tocaran de eso porque no iban a morir, porque realmente no iban a morir, o sea, que estaba poniendo en duda lo que Dios estaba diciendo, ella dice, no, él no dice que no comamos del árbol, sino que no lo toquemos, ni comamos, sino porque vamos a morir, si lo hacemos. Bueno, ahí me enredé un poco, pero lo que quiero decir es que lo que el Señor nos dijo o le dijo a Eva es, no tomes de ese fruto, le dijo a Adán, no tomes de ese fruto, no comas de ese fruto. Y ella le añadió, ni lo toques. ¿Qué fue lo que pasó con Eva en ese momento? En ese momento Eva lo que está haciendo es utilizando la mentira y la manipulación. A partir de ese instante sale la semilla que había sembrado, brota la semilla que había sembrado. O sea, nace lo que es la palabra de Dios manipulada. Dios da una palabra y Eva le añade. Hoy en día está la predicación y el hombre le añade. El hombre le añade por opinión, el hombre le añade por emoción, por sentimientos, por sentir, como le pasó a Eva, que fue engañada. El hombre le empieza a añadir a la palabra de Dios lo que Dios no le dijo o lo que Dios no dijo, porque ha perdido los pequeños detalles, porque ha perdido la capacidad de observar, porque ha perdido la capacidad de discernir. En Proverbios, en el capítulo 30, verso 6, nos habla acerca de esta conducta del hombre. En una llamada de atención donde dice, no añadas a sus palabras, refiriéndose a las palabras de Dios, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea, añadirle a la palabra de Dios se considera dentro de los textos bíblicos mentira. No importa lo que se le añada, cualquier cosa que se le añada es mentira delante de Dios y es una conexión directa al enemigo, una conexión directa a la primera semilla, una conexión directa a ese momento en que el hombre sucumbió ante la oferta del enemigo, ante la oferta del mal. O sea, el nacimiento del mal básicamente es la mezcla del bien y del mal, por eso era el árbol de la ciencia y del bien y el mal, es el nacimiento de la ciencia y o sea, del bien y del mal en conjunto como práctica, no como conocimiento. Si nosotros hablamos, cuando Dios dice es que ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, no significa que Dios tenga maldad. No significa que Dios sea un Dios que practique la maldad, sino lo que sucede es que cuando Dios habla de que el hombre es igual, es porque Dios sabe muy bien cuando hay maldad y cuando hay bondad. Dios lo sabe, solamente que él no la practica la maldad, aunque él la sabe, él sabe dónde está lo malo y dónde está lo bueno. El hombre sabe de la maldad, pero no solo la sabe, sino que la practica. Un segundito para ver si corrijo esto. No solo la sabe, sino que la practica. Ese es el problema del hombre. Entonces, ¿cómo la practica la maldad? ¿Cómo utiliza el hombre la maldad para hacer beneficio a sí mismo de esa mentira, de esa manipulación?
Bueno, cuando empieza a excusarse y tratar de evitar en la mentira, librarse del castigo. Esa no era la naturaleza del hombre. El hombre no estaba diseñado así. Dado que el mal no es mal si no existiera el bien, déjeme decirlo de esta manera, lo dijo un gran sabio que dice que el mal no existe, sino que el mal es la ausencia del bien. Y realmente eso es cierto, el mal es la ausencia del bien. Por eso entonces el mal no existe si no existe bondad. O sea, no podría haber mal si no hay una contraparte. Así que la existencia no tiene independencia de la santidad. O sea, la existencia del mal no tiene independencia de la santidad y la moralidad, porque si no, no sería mal. De ahí es el arrepentimiento, o sea, la metanoia, el cambio de mente. El arrepentimiento consiste justamente en evitar o abandonar el camino de continuo al mal, alejarse de ese camino por el cual estamos dirigiéndonos los seres humanos. Es rectificar el sendero por el cual se está caminando. El principal problema está cuando nosotros nos concentramos en el inicio, ahí lo vamos a observar en el inicio de la historia. ¿Cuál es el principal problema? El engaño de los sentidos. Y sigue siendo hoy, mis hermanos y mis hermanas, engaño de los sentidos. Solo que ya no por medio de la serpiente, sino ahora a través de la experiencia adquirida. O sea, de haber aprendido a mentir, de haber aprendido a hacer lo incorrecto, entonces el hombre, una vez que aprende eso, continúa caminando en esa dirección, continúa manejándose en esa dirección. En Juan, el capítulo 8, en el verso 44, nos hace ver esa semilla que fue sembrada en el hombre en ese momento. Jesús dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está hablándole a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque, preste atención a lo que dice nuestro Señor, es mentiroso y padre de la mentira. ¿Por qué es padre de la mentira? Bien, porque él engendró la mentira, porque él puso la mentira. Él inició la mentira dentro de la humanidad. Entonces, una vez que el pecado se manifiesta en el hombre, una vez que el hombre atiende con sus oídos a la voz del enemigo y con sus ojos a la oferta del enemigo, el primer fruto que sale del hombre para excusarse es la mentira. Ese es el primer fruto. Después, el segundo paso que hace el hombre es alejarse. Alejarse de lo que es el consejo de Dios. Por eso vemos cuando Dios está llamando a Adán y le dice: Adán, Adán, y él no le contesta, la respuesta de Adán es: tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Eso es lo que hace el hombre. El hombre, cuando está haciendo lo incorrecto, en lugar de dejar lo incorrecto, ¿qué es lo que hace? Deja a Dios de lado. La gente está tal vez sirviendo a Dios en algún área, tal vez en el canto, tal vez en la prédica, tal vez está sirviéndole en la evangelización, tal vez está en la consejería y cae en pecado. En lugar de dejar el pecado, lo que hace es dejar la casa de Dios, dejar el consejo de Dios. Lo que hace es alejarse de lo único que lo puede llevar y lo puede conducir a santificarse. Eso se llama huir de la responsabilidad del pecado. Y lo peor que el hombre hace es que no solo se esconde, sino que entonces viene y se excusa en el otro. Le echa la culpa al otro. Eso fue lo que pasó en el huerto, cuando el Señor preguntó a Adán que por qué había hecho eso. Él le dijo: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. En lugar de aceptar su responsabilidad, en lugar de llegar delante de Dios y decir: sí, Señor, me equivoqué, me descuidé a mi esposa, descuidé mi trabajo, descuidé lo que me dijiste, lo que me ordenaste, más bien le dice: la culpa la tuvo la compañera que me dio. Ahí hay dos culpables según el argumento de Adán: Dios, que le dio la compañera, y la compañera misma. Cuando Dios se voltea de la compañera,
Entonces le dice la serpiente me engañó y comí. O sea, la serpiente tiene la culpa. Aquí espero que ya tengamos una mente centrada en la idea de lo que es el pecado, la naturaleza del pecado, el nacimiento del pecado, la naturaleza con cual el hombre fue creado y la naturaleza adquirida cuando dejó que la semilla se sembrara. A partir de ese momento el hombre tiene un argumento. Toda la vida. La serpiente tiene la culpa. Y si no es la serpiente, entonces todos tienen la culpa, menos yo. Hasta el grado, mis hermanos y mis hermanas, de llegar y empezarle a darle atributos a Satanás que Satanás no tiene. De hecho, existe una paranoia que se respira hoy en día en las iglesias, que la gente piensa que Satanás puede oír los pensamientos, que es un atributo exclusivo de Dios. Eso se llama omnisciencia. Satanás no es omnisciente. Satanás no puede escuchar nuestros pensamientos. Satanás solo puede escuchar lo que hablamos, no lo que pensamos. Pero para peores se le dan características a Satanás también que le corresponden únicamente a Dios. Y por favor, esto quiero que lo tengamos presente. Me gustaría que lo tengamos presente. Cómo el hombre, cómo la iglesia misma le da características, carácter, según, no es que lo tenga Satanás, sino que se excusa en Satanás dándole atributos que son únicos y exclusivos de Dios. Omnisciencia. Y la otra es la omnipresencia, que piensan que Satanás está en todo lado. Ciertamente, agarrándose de un texto como el de Job, cuando dice que Satanás andaba rodeando la tierra. Eso es cierto. Satanás andaba rodeando la tierra y dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. De hecho, Pedro en el capítulo 5, en el verso 8, dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es cierto. Es cierto que Satanás se mueve por toda la tierra, pero Satanás está limitado a un solo lugar a la vez. No puede leer la mente, no puede estar en varios lugares a la vez, es imposible. Él no puede venir y actuar en usted y a la vez estar actuando en mí. Eso no lo puede hacer Satanás. Satanás se vale de los espíritus que le siguen, de esos espíritus caídos, de esos ángeles caídos, se vale para venir e influenciar a las personas. Pero Satanás en sí mismo, él no puede hacer eso. El único que puede estar en todas las mentes, escuchando todas las mentes, redarguyendo todos los corazones a la vez es el Espíritu Santo, no Satanás. Esta es una idea totalmente errada, porque si nosotros no entendemos cómo opera Satanás, entonces nosotros le damos a Satanás, le damos atributos que no tiene. O sea, Satanás puede venir y tentar a una persona, pero no puede tentar a las dos personas a la vez. No puede estar en esos dos lugares a la vez. Esa paranoia, esa mala interpretación del texto, lo único que hace es que nosotros le demos a Satanás el poder que no tiene. Por eso es que está claro cuando el texto dice que Satanás se tratará de engañar, si es posible, aún a los escogidos. Eso es si es posible. Pero no le es posible a menos que nosotros cedamos el campo, a menos que cedamos nuestra mente, a menos que cedamos nuestra voluntad. Nuestro Señor dice en Marcos en el capítulo 3, en el verso 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Mis hermanos, esto no está hablando de que usted o yo podamos atar a Satanás. Ni siquiera está hablando de que la iglesia pueda atar a Satanás. Está hablando de que Él es el que puede atar a Satanás. No está hablando de nosotros, está hablando del Espíritu Santo con su poder de transformar los corazones y la naturaleza pecaminosa. De ahí que el Señor añade, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia, cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene más perdón, jamás perdón. Y es reo en este tiempo y en el tiempo venidero. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Lo que el Señor está diciendo es claro, el que puede atar al enemigo, el que puede hacer que nosotros tengamos la fuerza
de responder, la fuerza de decir no, es el Espíritu Santo. Pero si yo vengo y me atribuyo ese poder a mí, o le atribuyo ese poder a Satanás, o le atribuyo ese poder a cualquier otro, entonces automáticamente estoy cediendo la voluntad que debe estar en las manos del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no es el que guía mis pasos, si el Espíritu Santo no guía mis pensamientos, si el Espíritu Santo no guía mis decisiones, estamos perdidos. Estamos completamente perdidos porque no tenemos quien pueda venir a ayudarnos a nosotros a rendirle cuentas a Dios. Entonces, ¿cuál es el principal arma que tiene el enemigo contra la iglesia, contra los creyentes? No hablemos de la gente que está en el mundo, que todavía no cree, contra el creyente, que todavía cree que puede andar amarrando a Satanás cuando Satanás es espíritu y es un querubín, no es cualquier ente espiritual, sino que tiene poder, un poder extraordinario. Creyendo que Satanás es omnipresente y omnisciente, el engaño, la mentira. Entonces, lo que hace es engañar al hombre para que en lugar de responsabilizarse de sus actos, le eche la culpa al que sea. Se le echa la culpa a los padres, es que yo soy así porque mis padres me traumaron. Se lo echa la culpa a los profesores, es que mis profesores son así porque me traumaron. Se la echa la culpa. Y cuando no haya más a quién echarle la culpa, entonces le echa la culpa a Satanás. Y usted oye a la gente hablando, cochino Satanás que me hizo caer en esto. Yo no quería, no fue mi intención, pero fue Satanás el que me hizo caer en esto. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso, mis hermanos y mis hermanas? ¿Qué dice la Biblia realmente en cuanto a eso? En Romanos 7:17 dice, de la manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Escuche por favor lo que está diciendo. ¿A quién responsabiliza Pablo del accionar? ¿A Satanás? No, al pecado que mora en mí. O sea, a mi concupiscencia, al deseo de hacer las cosas, a mi deseo de obtener algo, que fue lo que le pasó a Eva. Eva lo vio agradable para adquirir sabiduría y lo tomó. Es decir, que la carne, dice Pablo, sirve para sus propios deseos. Sin embargo, el creyente debe dominar su mente para que por medio de ella pueda dominar su cuerpo. Romanos 7:25. ¿Qué debe dominar el hombre? ¿Qué debe dominar el creyente? La mente. ¿Cómo estoy pensando? O sea, en conclusión, el cristiano no puede culpar siempre a la serpiente de todos sus pecados, sino que lo que tiene que hacer es responsabilizarse de sus pecados. Para ir cerrando la enseñanza de hoy, les voy a invitar a que vayan conmigo a Miqueas al capítulo 7. No sé si se está transmitiendo por YouTube porque la imagen se quedó pegada ahí, entonces no sé si está llegando nombre para decírmelo, pero si alguien está en YouTube me puede poner un texto ahí, nada más decirme que sí está llegando la señal. Y si no, pues los que estamos en la sala nos bendecimos, salimos bendecidos de esta enseñanza. Entonces la pregunta es la siguiente. En conclusión, el creyente constantemente está diciendo, la serpiente tiene la culpa, sin hacerse responsable de eso. Mi esposa tiene la culpa. Mi esposo tiene la culpa. Mis hijos, muchas gracias, Ania. Muchísimas gracias. Mis hijos tienen la culpa. Entonces, al final de cuentas, le estamos echando la culpa a todo el mundo menos nosotros. Miqueas, en el capítulo 7, cuando se describe la corrupción moral de Israel, nos enseña algo. Vamos al verso 1 y sígame, por favor. Dice el texto. Leo. Ay de mí, dice Miqueas, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. ¿Qué es lo que está diciendo Miqueas? Miqueas reconoce que el pecado lo dejó a él seco. Bueno, en este caso está hablando de Israel, pero Miqueas habla en primera persona para enseñarnos a nosotros cuál es la correcta actuación que nosotros tenemos que tener delante de Dios cuando se está pecando. O sea, dejar de estarle echando la culpa a la serpiente, a los demás. O sea, la serpiente tiene la culpa, no es como Dios quiere que nosotros reaccionemos. Dios quiere que nosotros nos hagamos
responsables de nuestros actos. Eso se llama reconocer el pecado, eso se llama delante de Dios, confesar el pecado y confesarlo con el deseo de cambiar. No es a ponerse a llorar, porque podrían haber personas llorando, ahí llore y llore y llore sin cambiar sus actos, sus acciones. Puede ser que una persona no llore y diga, sí, mira, de verdad estoy actuando mal, me arrepiento delante de Dios, te pido perdón, Dios, y cambia, metanoia, cambia de camino. Deja de ir continuo al mal, sino que toma la naturaleza del Espíritu Santo adquirida y deja de lado la semilla que puso el enemigo en el Edén. Entonces, Miqueas reconoce de que su pecado, hablando en manera general, como lo hizo Daniel, su pecado es el que hace que cuando él llegue se encuentre con que ya todas las uvas fueron tomadas y no hay nada que tomar. O sea, lo que Miqueas estaba hablando es que dejó de ver bendición en el alma. O sea, dejó de ver los frutos de salvación, dejó de ver en Jerusalén, en Israel, dejó de ver lo que Dios favorecía a ese pueblo por razón del pecado. En el verso 2 del capítulo 7, Miqueas añade, faltó el misericordioso de la tierra. Ahí es donde estamos nosotros observando cómo Dios actúa cuando nosotros decidimos caminar en función del pecado, se aparta. No es que Satanás nos atrapa, no es que Satanás nos jala, porque eso no lo puede hacer Satanás a menos que nosotros cedamos en las manos de Satanás nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Satanás no puede tomarlo, no es omnisciente, no es omnipresente, no es todopoderoso. Pero el todopoderoso, como le llama Miqueas, el misericordioso de la tierra, dice, faltó el misericordioso de la tierra, entonces el misericordioso deja que nosotros experimentemos el dolor, que experimentemos la aflicción, con el fin de despertar el alma y recordar que el único que puede darnos a nosotros un verdadero, permanente y eterno sustento de bendición es Dios. Nadie más. Satanás lo que ofrece son cosas temporales. Eso fue lo que Satanás ha ofrecido y está ofreciendo a la iglesia, prosperidad, pero prosperidad temporal. Dios lo que está ofreciendo es prosperidad del alma, prosperidad eterna. Miqueas dice, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos se acechan por sangre, cada cual arma su red a su hermano. O sea, cada quien está por lo suyo, cada quien vela por sus propios intereses, por lo que a él le gusta, por lo que a él no le gusta, y cuando no le salen bien las cosas, entonces le echa la culpa a los demás. Para completar la maldad con sus manos, dice Miqueas en el verso 3 del capítulo 7, el príncipe demanda. O sea, el que está en posición de autoridad le echa la culpa al pueblo. El juez juzga por recompensa, o sea, el que tiene que corregir se vende. Es la corrupción, la máxima expresión, cuando las autoridades empiezan a velar por sí y no por el pueblo. Pero Miqueas está hablando aquí que es el pueblo el que está haciendo lo que hoy en día conocemos como desacato, como prevaricato, o sea, el pueblo, que es la iglesia, debería estar actuando de manera correcta y siendo sacerdotes y siendo nosotros intercesores delante de la humanidad para con Dios. O sea, en lugar de estar siendo luz, somos oscuridad. El grande, dice Miqueas, habla el antojo de su alma y lo confirman. ¿Qué es lo que está diciendo? Que las personas aplauden al que hace lo malo y reprueban al que hace lo que es correcto. Ese es el escenario que Miqueas está viviendo. Ese es el escenario que Miqueas está en el escenario en que está profetizando, y ese es el escenario que hoy en día se repite. La iglesia anda buscando, y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de las personas que son creyentes, que el Señor las ha llamado, pero están con su mente engañada, con sus sentidos engañados, con sus esperanzas puestas en el lugar incorrecto. Es lo que el Señor está llamando a través de Miqueas. Entonces le está diciendo al pueblo, o Miqueas está responsabilizando del pueblo delante de Dios y está diciendo, ya no puedo ver vendimia, ya no voy a buscar qué comer, ya no encuentro. O sea, viene una sequía, viene una falta de bendición. Pero esa falta de bendición no es porque Dios la haya querido dar, no, sino porque el hombre decidió
actuar en contra del pensamiento de Dios. Dice Miqueas en el verso 4, capítulo 7, el mejor de ellos es como espino, el más recto como zarzal, el día de tu castigo viene. O sea, le está diciendo, el mejor de todos es como espino, como zarzal. O sea, el mejor, el que mejor piensa dentro del pueblo, el que mejor actúa, la autoridad que mejor hace las cosas, es como espina o como zarzal. O sea, no sirven para nada, porque no sirven para el propósito de Dios. El día de tu castigo, dice, viene. No vamos a evitar que el Señor venga y caiga sobre nosotros con castigo, con disciplina, cuando nosotros hacemos lo que a Él no le agrada, cuando hacemos lo incorrecto. Porque lo que Él está buscando es que nosotros no nos vayamos eternamente al infierno, que no nos vayamos eternamente alejados de su presencia. Eso no es posible. Pero Satanás nos engaña a nosotros, engaña a la iglesia, haciéndole creer que Él tiene una mejor propuesta que Dios, que Él tiene una mejor alternativa, que Él puede bendecir mejor que lo que Dios bendice. El que anunciaron tus atalayas ahora será confusión. O sea, ahora más bien el pueblo está confundido. Ahora dice, ¿qué tengo que hacer? O sea, ahora, ¿qué hago? Estamos mal, o sea, estamos mal delante de Dios. Y yo quiero que pensemos en esto. O sea, esa palabra quiero, cómo me cuesta quitármela. Me gustaría que pensemos en esto. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿cómo tenemos que pensar nosotros? ¿Cómo tenemos que actuar? Ah, no, es que yo no voy a volver a la iglesia porque ahí hay un montón de hipócritas. No, eso es echarle la culpa a los demás de lo que yo realmente quiero hacer. No, es que ahí en la iglesia son parcializados, aman a unos o aman, a otros no los aman. Eso tampoco es lo que Dios nos dice que nosotros tenemos que tomar como respuesta. O sea, no tenemos que echarle la culpa a la serpiente tiene la culpa. O los hermanos tienen la culpa de mis acciones. Yo tengo que asumir mi responsabilidad delante de Dios. No caer en confusión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que podríamos estar diciendo que las personas fallaron, delante de Dios yo no soy responsable por lo que las personas hacen, ni soy responsable, ni las personas son responsables por lo que yo hago. Cada uno dará cuentas por sí mismo. No creáis en amigo, dice el verso 5, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. O sea, hay alguien en quien confiar, solo en uno, en Dios, en nadie más. No confíes en el amigo, dice, no confíes en príncipe, o sea, no confíes en esa persona que crees tan cercana, no confíes en esas personas que dirigen la iglesia. Esto no es para que te alejes de la iglesia, no es para que te alejes del cuerpo de Cristo, porque eso no es lo que Miqueas está enseñando. Lo que está enseñando es que no depositemos nuestras expectativas en las personas. Dios no tiene la culpa de lo que hacen las personas. Pero ¿qué hacen las personas? Le echan la culpa al amigo, le echan la culpa al príncipe. Hasta dice, la que duerme contigo, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Eso está hablando hasta del esposo y la esposa. O sea, no confíen el uno en el otro, confíen en Dios, pero no entre ustedes. Hermano, nosotros no podemos confiar ni en nuestro propio corazón porque nuestro corazón es engañoso. ¿Por qué dice Miqueas en el verso 6? Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre están en su casa. Así que mi hermano y mi hermana, no crea que cuando usted llegó a la iglesia usted no va a tener cosas adversas dentro de la iglesia. Cuando usted llega a su casa, no hay cosas adversas dentro de la casa. No. El enemigo más grande lo encontramos en la casa, porque el enemigo más grande es usted y soy yo. Nuestros propios enemigos somos nosotros mismos, que depositamos nuestra expectativa en las personas, y cuando las personas fallan nos alejamos de Dios. Porque es muy fácil decir, la serpiente tiene la culpa. Miqueas logra ver en el escenario que las relaciones personales se habían desmoronado entre el pueblo. O sea, el amigo no puede confiar en el amigo, no se puede confiar en el príncipe, no se puede confiar en los parientes consanguíneos, pero todos se culpaban unos a otros. Y esa no es, mis hermanos y mis hermanas, no es la solución para nuestros problemas, no es la solución para nuestras responsabilidades, no es la solución para poder agradar a Dios. La solución no es la mujer que tú me diste, culpando a Dios y a la mujer que le dio.
Entonces vamos a culpar a Dios de las decisiones que tomamos nosotros. Usted se casa con una mujer o usted se casa con un hombre y entonces Dios, eso fue el que usted me dio. No, ese fue el que nosotros escogimos. Y bendito Dios, si nosotros tenemos una hermosa persona a la par de nosotros o nosotros podemos bendecir a la otra persona, pero lo escogimos nosotros. Nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros actos y de nuestras propias decisiones. ¿Cómo lo hizo Miqueas? O sea, ¿cómo lo dijo Miqueas? En el verso 7, y cierro con el verso 7 para ver otro texto. Escuche y preste atención a los pequeños detalles en el verso. Mas yo a Jehová miraré. Repaso lo que está diciendo Miqueas. Llegué y ya no había vendimia. Llegué y no había frutos. Estaba seco todo. Todo se había perdido porque Jehová se había apartado, no estaba bendiciendo al pueblo porque el pueblo estaba rebelde contra él. Una vez que yo veo que el pueblo está rebelde, lo que logro observar, estoy tratando de poner el escenario de Miqueas, lo que logro observar es que todos echan la culpa unos a otros. Que la mamá, que el papá, que el hijo, que el hermano, que el príncipe. Vamos a decirlo en la iglesia, que el pastor, que la hermana que llega, que tal vez es media chismosa, que el otro hermano, que esto, o que yo. No, que yo no, porque es lo que Miqueas está llamando la atención, que no se hace. Pero cuando Miqueas concluye dónde está el problema, cuando Miqueas viene y aborda y va a la raíz del problema, lo más profundo del problema es lo que inició en el Edén. La serpiente tiene la culpa. Mis hermanos y mis hermanas, si bien es cierto que Satanás puso la semilla, él puso la semilla y se fue. Todo lo demás lo estamos haciendo nosotros. Somos nosotros los que empezamos a actuar y actuar y actuar contrario a lo que Dios establece, incluyendo la iglesia. Mas yo a Jehová miraré. ¿Qué está diciendo Miqueas? Yo no voy a ver a los demás, yo voy a ver a Dios. A él voy a ver. Esperaré al Dios de mi salvación. En él voy a confiar, en él voy a depositar mi esperanza. Es lo que Pablo dice, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador y galardonador de la fe. Y dice Miqueas, el Dios mío me oirá. Pero ¿cómo va a poner los ojos Miqueas en Dios? Vamos a imaginarnos nosotros cómo lo pondríamos nosotros. Ay, sí, Señor, aquí vengo delante de ti. La verdad es que he fallado, pero he fallado porque mi esposa es la culpable. Porque mi esposa, si no hubiera hecho eso, yo estaría en tus caminos, pero ella me motivó a mí a que fallara. No, 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 Señor, dice la mujer, yo soy víctima de lo que mi esposo hizo. La verdad, está ese pleito, es del que Miqueas que dice, ese es el pleito en el que está, del cual no sale nadie. La serpiente tiene la culpa. Pero a través de Miqueas Dios nos trae luz, porque Miqueas dice en el verso 8, tú, enemiga mía, escucha a quién le habla. No le está hablando a Satanás, no le está hablando a la serpiente, no le está hablando a la gente, él le está llamando la atención a algo o a alguien. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. ¿A quién le está hablando Miqueas? ¿Cuál es la enemiga que está llamando Miqueas? Miqueas lo que está diciendo es Nafalki, o sea, caer abatido por culpa de alguien. La palabra que él está utilizando o la letra que está dándole él énfasis es a la letra Lamed, a la letra hebrea, que tiene un significado súper enriquecedor. Si usted se va y analiza esta letra, es como un anzuelo de pescar cuando se le engancha al pez, entonces lo jala en el hocico, se dice hocico, no se dice boca, sí, boca, todo el tiempo le digo hocico. Bueno, son peces inventados por mí. Cuando se le engancha el anzuelo en la boca, pero más que eso, Miqueas lo que está hablando es de un arado antiguo. Era un arado que es como un gancho. Yo lo puse en unas imágenes, es como un gancho que entra entre la tierra, los bueyes lo jalan y el arado va arrancando, va jalando la tierra hacia arriba, la va moviendo a la fuerza con el poder del jale de los bueyes, con la fuerza, perdón, mi amor.
de la fuerza, con el poder de la fuerza del jale que está haciendo el arado, o sea, el buey o los dos bueyes. O sea, en la figura judaica, esto es justamente una figura de autoridad o una vara de reprensión. Eso es lo que él está viendo. O sea, Miqueas está viendo ese arado abriendo surco. Cuando él está hablando y le dice a la persona o a la cosa que le dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, él no le está llamando la atención a nadie más. Él está hablándole a su alma. Le está diciendo que ahora que está sin vendimia, ahora que no hay uvas, ahora que hay carencia, ahora que está viendo los resultados del pecado, ahora que está viendo que el padre le reclama al hijo, el hijo le reclama al padre, el pastor le echa la culpa a los feligreses le echan la culpa al pastor. Cuando todo el mundo dice, la serpiente tiene la culpa, él le está hablando a su alma, le está diciendo, tu enemiga mía. No te alegres de mí porque aunque caí, me levantaré. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que Miqueas continúa diciendo, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. O sea, aunque ya haya caído, aunque me haya rendido, aunque a esa naturaleza que está en mí, en esa lucha que tengo, aunque ya me haya atrapado, haya tomado una decisión equivocada, aunque me haya engañado, dice, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aunque eso esté pasando, Jehová me va a alumbrar, Jehová me va a guiar. O sea, el Espíritu Santo me va a traer a mí a reconocer mi pecado, a arrepentirme de mi pecado. Y el verso 9 dice, la ira de Jehová soportaré. Opa, esto es increíblemente poderoso, increíblemente hermoso. Miqueas dice, sí, los demás no tienen la culpa, la serpiente no tiene la culpa, yo tengo la culpa. Y como yo tengo la culpa, Dios va a ser mi luz, me va a guiar y la ira de Jehová voy a soportar. ¿Por qué? Porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz y veré la justicia. Es la única forma, mis hermanos, de nosotros poder cambiar nuestra conducta, de poder ser como Dios quiere. Es la única forma en que nosotros podamos rectificar camino. Es la única forma en la que nosotros podamos dejar que esa semilla que el enemigo puso en nosotros de echarle la culpa a todo mundo desde el Edén y echarle la culpa a la serpiente, es decir, la serpiente tiene la culpa. La única forma es reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa, incluso aun cuando hayamos sido rescatados por el Señor, que nuestras decisiones es la que nos está llevando, haciendo caminar mal. Eso es lo que Miqueas está diciendo. Y si usted desea un texto que le ayude y me ayude a mí a quedar un poco más claro, nuestro hermano Pablo, escritor del 70% del Evangelio, un hombre que fue llevado al tercer cielo, un hombre instruido directamente por Jesucristo, un hombre que vio a Jesús camino a Damasco y cayó de rodillas y le dijo, Señor, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues cuando perseguía a la iglesia, porque él culpaba a la iglesia, en este caso a los no judíos, de todo lo que sucediera en Jerusalén. Él era un hombre que estaba decidido a exterminar a los cristianos. Dios viene a él camino a Damasco, Dios lo transforma, le cambia su naturaleza, le pone al Espíritu Santo para que entonces él luche con esa nueva naturaleza que Dios le da, que es el Espíritu Santo, contra eso que está en la psiquis del hombre, que no es ni puede accionar a menos que haya ausencia de bondad. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de Dios, le damos rienda suelta a nuestros deseos. Este hombre, Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, dice algo tan impactante que me recuerda mucho lo que Miqueas estaba escribiendo. Cuando Miqueas dijo, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia. ¿Sabe qué dice Pablo? Romanos 7, verso 15. Y con este texto voy cerrando. Porque lo que hago, no lo entiendo, dice.
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo tiene una lucha con su mente tratando de explicar por qué hace lo incorrecto este hombre, como les digo, que escribió el 70% del Nuevo Testamento. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien, en su humanidad. Porque el querer, el bien está en mí, pero no hacerlo. O sea, lucho entre lo que quiero hacer y lo que hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién es el que estaba motivando a Pablo a hacer lo incorrecto? ¿Satanás? No. ¿Los judíos que perseguían? No. ¿Los romanos? No. El pecado que mora en mí, dice. Y entonces por eso Pablo dice de una manera exquisita y determinante, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En la antigüedad, cuando alguien mataba a una persona, uno de los castigos que se le daba cuando era un criminal, que debía de dársele un trato totalmente, que representara un ejemplo para los demás, era amarrarle el muerto. Le amarraban el muerto y lo dejaban ahí amarrado el muerto. Entonces el muerto se iba pudriendo con pasar los días. Y cuando el muerto se podría, los gusanos del muerto, la pudredumbre del muerto empezaba a podrir el cuerpo del hombre. Eso es algo así como cuando una persona pone un tomate malo y entre tomates buenos y se empieza a podrir. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sabe que el Espíritu de Dios mora en él, pero él está con el cuerpo que lucha contra el Espíritu de Dios. Pero igual que Miqueas, cuando Miqueas dice, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa, hará en mi justicia, él me sacará a la luz y veré su justicia. Pablo dice exactamente lo mismo con otras palabras. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pasado. O sea, el testimonio de Pablo es claro. Pablo no dice la serpiente tiene la culpa. Pablo dice, yo tengo la culpa. Yo soy responsable de lo que hago. Miqueas dice, yo tengo la culpa, no es el pueblo. Yo tengo la culpa. Mis hermanos, si los demás están mintiendo, no mintamos nosotros. Si los demás levantan la voz y nos gritan, no gritemos nosotros. Si los demás nos tiran golpes o tiran golpes para todo lado, no lo hagamos nosotros. O sea, lo que Dios está diciendo, usted es responsable de sus actos, no de los demás. Si su esposo o su esposa quieren caminar contrario a lo que Dios determina, no pelee por eso. Deje que sea Dios el que juzga, porque Él juzga justamente. Responsabilícese usted de sus actos, de lo que usted tiene que hacer. Si sus hijos no hacen lo correcto, no pelee contra Dios por eso, porque Dios no tiene la culpa. Si la serpiente no tiene la culpa, mucho menos Dios. Porque Dios no tiene la culpa de nuestras decisiones. Así que el mensaje de hoy, mis hermanos y mis hermanas, es: cambiemos nuestra forma de pensar. Cambiemos nuestra forma de sentir y dejemos de estar diciendo la serpiente tiene la culpa. Ay, Satanás, es que si Satanás, no fue Satanás, fui yo. Fui yo el responsable de lo que hice. Cuando yo llegue a reconocer eso y no escudarme en los demás, mi hermano y mi hermana, eso se llama conversión, eso se llama salvación, eso se llama santificación. Empiezo a dejar de echarle la culpa a los demás por lo que yo hago. Es que yo grité así y se me salieron esas palabras porque usted me provocó. No, yo grité así porque en mi corazón hay un alma hostil, un alma vulgar que saca palabras desagradables por la boca. Por eso grité. No, usted lo único que hizo fue permitirme conocerme a mí con lo que hizo. Y al final de cuentas salió de mí lo que yo realmente soy. Una vez una persona me preguntó, pero pastor, es que yo no sabía que esa persona era así. ¿En qué se ha convertido esa persona? Le dije yo, no se ha convertido en nada. Esa persona siempre ha sido así. Como usted y yo siempre hemos sido así. Nada más necesitamos que nos aprieten un poquito para que salga lo que está ahí. Es muy fácil
Dijo el Señor, bendecir a los que nos bendicen. Es muy fácil poder relacionarnos con los que nos hacen el bien, pero con los enemigos eso es otra cosa. Una cosa es tener paciencia con los que nos aman. Eso es una conducta muy propia del ser humano. Llega la mamá, llega el papá y entonces con ellos nos comportamos bien porque nos aman, porque decimos que les amamos, pero comportarse con otra persona que aparentemente no nos ama, y digo aparentemente porque al final de cuentas Dios es el que tiene la historia completa. Eso es otra cosa. Jesús vino a morir por rescatar a los que eran sus enemigos, a los que lo llevaron a la cruz, a los que lo crucificaron. Ah, pastor, es que eso lo llevó Dios. Sí, pero yo estoy hablando dentro de lo que es nuestras relaciones para con Dios. Nosotros tenemos que empezar, mis hermanos y mis hermanas, a dejar de echarle la culpa a la serpiente. Ya no diga la serpiente tiene la culpa, diga yo tengo la culpa, yo decidí mal, yo metí en mi casa a esta persona y la acepté en mi casa. Yo permití que tomara decisiones y me influenciara. Yo lo permití, yo. Si bien es cierto, me influenció, pero yo lo permití, yo abrí la puerta. Ay, es que nos pegamos una borrachera. Si no me hubieran invitado ahí, no me hubieran emborrachado. Yo fui ahí. Yo tomé el carro, yo me subí al autobús o yo cogí un taxi, yo fui ahí y me embriagué. Es que si no me hubiera seducido, no. Yo fui el que permitió eso. Eso está lo que está diciendo Miqueas. Yo soy responsable de mis actos. La serpiente no tiene la culpa. Oremos, mis hermanos, y nos despedimos con un canto. Gracias por acompañarme. Primero, Dios, que haya quedado el mensaje en YouTube ahí para que lo puedan compartir, se lo puedan mandar a otras personas. Y la otra semana, si Dios quiere, los espero para que tengamos otro mensaje como este. Y los que están aquí en la sala, pues después del canto nos quedamos conversando alrededor de este tema. Gracias, Señor, Dios bueno y santo, por la oportunidad que nos diste una vez más, Señor, de poder aprender de tu palabra. Ayúdanos, Santo Dios, a ser responsables de nuestros actos. Y cuando digo, Padre bueno, que nos ayudes es porque tu Espíritu, Señor, que nos aviva, que nos llama la atención, que nos guía a toda verdad, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, a no ser rebeldes a ese llamado que hace tu Espíritu. Ayúdanos a entender, Señor, que la iglesia es donde vamos nosotros a aprender, a rozarnos, a respetarnos. Es como un ensayo, Señor. Y si no lo podemos hacer en la iglesia, como pensamos que en el mundo podemos sacar adelante la tarea. Si no podemos hacerlos con los más cercanos, como pensamos que en el mundo. Ayúdanos, Padre bueno, a dejar de echar la culpa a quien no la tiene. Tal vez tengan una responsabilidad, pero la culpa la tengo yo. Ayúdanos, Señor, en tu nombre santo, Jesús. Amén. Voy a poner un canto, mis hermanos, y con eso nos despedimos. Ahí se los dejo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón
corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Enrédame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Enrédame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay